Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Porque queremos hacer que la bioética sea digerible como un líquido, cotidiana como la bebida y que se charle en compañía de algún brebaje. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Bioética para Beber, el podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Buedo y estoy en compañía de la doctora Florencia Luna. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola Paola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy contenta porque hoy vamos a tratar un tema que es mi favorito. De todos los temas de la bioética es mi favorito y es la autonomía. ¿Es tu favorito también? Sí, no sé si es mi favorito, pero es un tema súper fundamental en la bioética y en realidad es un poco el mérito de la bioética el empezar a incluir a la autonomía de los y las pacientes en esta discusión que nos debíamos. Así que es un tema fundamental y muy importante. Si bien no es ni el único principio, ni el único valor, ni el más relevante de todos, es muy importante y es verdad que es la bioética la que trae a el mundo más paternalista de la medicina esta nueva voz y en ese sentido es muy importante. Totalmente. Vamos a empezar hablando qué requisitos son necesarios para que una acción sea autónoma, según algunos autores muy famosos que justamente han descrito a la autonomía como un principio, pero no es el único abordaje, lo vamos a ir recorriendo durante todo el podcast. Y para que una acción entonces sea autónoma, según estos autores que después Flor va a ampliar, es necesario que esa acción sea realizada de manera intencional, sea realizada con conocimiento o con información relevante y por último sea realizada libre de interferencias de otras personas, ¿no? Esta definición o estas acciones fueron definidas por Childress y Bishop. Nunca sé cómo pronunciar Beauchamp o Beauchamp, como le dicen los americanos, y él mismo se pronuncia Beauchamp, pero en realidad el nombre francés es Beauchamp. Tendría que ser lindo campo o algo por el estilo, bueno, no, más o menos. Y bueno, se puede pronunciar de las dos maneras. Yo como tengo muchos años de Alliance Française, muchos años de francés, no puedo con mi genio y lo pronuncio Beauchamp. Pero en realidad los americanos le dicen Beauchamp. Pero en realidad está muy bien lo que está señalando Pao, el tema de cómo pensar a la autonomía es muy importante y en realidad un punto muy importante y muy interesante es que en realidad en la bioética y en el mundo médico se hace como un desplazamiento y en lugar de hablar de personas autónomas, como por ejemplo lo hace el derecho, se van a hablar de acciones autónomas. ¿Y esto por qué? Porque en realidad la autonomía está inserta en todo lo que es la toma de decisiones médicas, ¿no? Es parte del debate que se da ahí y se inserta, digamos, en la relación médico, médica o profesional de la salud y los o las pacientes. Y en ese sentido, en medicina lo que queremos es por ahí pensar más que la acción particular sea autónoma, porque también lo estamos haciendo en ámbitos donde por ahí, por ejemplo, por el efecto de la medicación, la persona temporalmente pierde esa autonomía, pero hay momentos en donde está lúcida y puede decir qué es lo que quiere, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, cuáles son sus deseos. Y esto es muy importante porque es una mirada diferente a, como decíamos recién, por ejemplo, a la del derecho, en donde estamos pensando, qué sé yo, en la persona en general. Acá pensamos en las acciones de estas personas y que estas acciones puedan ser autónomas en cierto momento y en otros no.
Exacto, en línea con lo que venías diciendo, por ejemplo, una persona que entra a la guardia en una situación de urgencia o emergencia, esa persona tiene baja autonomía y en general los profesionales de la salud realizan maniobras rápidas para justamente salvar la vida del órgano o de muchos órganos o del organismo entero cuando está en riesgo. Y por otro lado, digamos, en contraposición a eso, la persona cuando, por ejemplo, va a atenderse a un centro de salud o con su médico de cabecera, tiene alta autonomía porque tiene más posibilidades de poder comprender la información, de poder tomar decisiones respecto a su tratamiento. Entonces, como vos decías, en el sistema de salud, digamos, las personas eventualmente ejercen diferentes grados de autonomía, y eso se ilustra con esto que decíamos recién, que en realidad no es que las personas o que tal vez es más practicable el concepto de acciones autónomas, porque bueno, eso depende del contexto también que uno esté transitando como paciente. Me interesa que le pongamos un marco. Sí, además también uno tiene que pensar que a veces, qué sé yo, cierta medicación te puede obnubilar, te puede dejar, digamos, como un poco, muy poco alerta, y una vez que se te pasa, ahí podés, digamos, tomar ciertas decisiones, se puede hablar con la persona, se le puede explicar. Entonces hay como bastante variabilidad y a eso, digamos, y en ese sentido este concepto de acción autónoma apunta a ese tipo de situaciones. Totalmente. Me interesa que podamos avanzar en conocer esto que es una acción autónoma o qué requisitos debería tener para que pensemos en una acción autónoma, pero también que le pongamos un marco, ¿no? ¿Cuál es el marco teórico o el marco epistemológico desde donde surge este concepto de autonomía personal? Mira, en realidad hay toda una tradición filosófica. Uno lo podría remontar ya a Kant, ¿no? Y esta idea de, bueno, que la persona es su autolegisladora, ¿no? Y en ese sentido, bueno, recorre un poco el pensamiento occidental en general y va a depender de cómo se lo mire, digamos, cuán fuerte sea esto, digamos, sea un valor o sea un principio, en toda esta tradición filosófica occidental, ¿no? Me imagino, Paola, que estás pensando, bueno, cómo se va evolucionando hacia otras formas de concebir la autonomía. Yo creo que primero lo que uno tiene que tener en cuenta es esto que decíamos al principio. El concepto de autonomía en realidad es un recién llegado a la medicina. La medicina no lo tenía en cuenta tradicionalmente. El juramento hipocrático no dice, por ejemplo, hablaré con veracidad a mis pacientes y les preguntaré qué es lo que desean hacer con sus tratamientos. Sí dice, sí, por ejemplo, respeta la confidencialidad, el juramento hipocrático. Entonces, la autonomía es un concepto que aparece de manera muy reciente, básicamente con la bioética. Ahora, ¿qué pasa? Viene también imbuida de una tradición más liberal que hace pensar a la autonomía muchas veces como la autonomía de personas totalmente aisladas, independientes, racionales. Es como el modelo de la filosofía del adulto normal, varón de, qué sé yo, clase media, alfabetizado, ¿no? Hay una visión idealizada también de lo que es la autonomía en este tipo de supuestos que están muy presentes, por ejemplo, cuando estamos hablando de consentimiento informado y otro tipo de propuestas que también hace la bioética. Y este marco, que desde donde viene el concepto, de esta filosofía que tiene estas cualidades, ¿no? Que está pensando en un sujeto ideal, porque bueno, era necesario pensar en esto, en un sujeto, para después pensar, bueno, qué cuestiones había que respetar en ese sujeto. Pero la verdad que eso también
si bien tiene sus ventajas, insisto, pensar en un sujeto ideal con estas características era necesario, también tiene algunos problemas, sobre todo cuando uno quiere pensar esa autonomía en términos concretos y en términos realistas, ¿verdad? Hay dos conceptos que, no sé si dos conceptos, pero como dos buenas críticas que se le hace un poco a estas posiciones liberales, como las llamaste. Uno, que lo hace Fineman, que entiendo que es una jurista, no sé si la tenés, Marta Fineman, que ella dice que en realidad la autonomía concebida así es un mito, porque y utiliza lo que ella llama individualismo metodológico, y que básicamente se trata de que toda la estructura social, los condicionamientos más generales se pueden explicar según este individualismo metodológico, y con este concepto ella se refiere a que todo lo que tiene que ver con la estructura social o los condicionantes que nos rodean solo son explicables, digamos, por las creencias o las decisiones de los sujetos individuales. Eso por un lado, y por otro lado hay otro concepto de Ann Coot que define lo que llama grupos sociales no voluntarios, ¿no? Y como ella dice, bueno, hay grupos sociales a los que nosotros pertenecemos, como por ejemplo un club de barrio, una afiliación política, incluso tal vez una creencia religiosa, que son, digamos, que pertenecemos a esos grupos de manera voluntaria. Pero hay otros que pertenecemos de manera no voluntaria, como por ejemplo si nosotros nos definimos con un género, o tenemos cierta etnia, o pertenecemos a cierta clase. Esos son grupos sociales a los que no elegimos pertenecer y que ciertamente están asociados a un montón de conductas, a un montón de tal vez privilegios, o tal vez ningún privilegio, ¿no? A situaciones que efectivamente merman tal vez la capacidad de ejercer acciones autónomas. Entonces, desde estos dos conceptos, que para mí son muy ilustrativos de los problemas que tiene este concepto más liberal de la autonomía, es que podemos pensar que efectivamente hay un poco una individualización de las condiciones sociales, así como una despolitización de la experiencia individual. Sí, en realidad lo que estás planteando, lo que uno ve es un poco el aporte que el feminismo empieza a traer a estos conceptos pensados de manera más tradicional, ¿no? Con mayor cuestionamiento, con una visión mucho más contextual, mucho más relacional, que hacen que se piense a la autonomía también desde otro lugar, porque también tenemos que pensar que en realidad no somos sujetos completamente independientes y aislados. Cuando nos dicen que nos tienen que hacer una operación quirúrgica, bueno, a no ser que realmente estemos solos en el mundo, probablemente esa decisión afecte a nuestra pareja, a nuestros hijos, o al revés, a nuestros padres, nuestro trabajo. Hay una serie de situaciones que tenemos que tener en cuenta. No tomamos una decisión en el vacío e independientemente de todo, y digamos con esta visión que muy bien planteabas, tan idealizada de las personas. Hay un montón de otros elementos que están jugando y que desde el feminismo empiezan a enriquecerse. Bueno, totalmente. Por eso hoy al principio, cuando recordábamos, según estas visiones más tradicionales, qué es necesario para que una acción sea concebida como autónoma, uno de los requisitos dice libre interferencias de otras personas, y la verdad es que lo que las teorías relacionales feministas vienen a decir, en realidad no somos más autónomos si estamos libres de las interferencias de otras personas. En realidad, inevitablemente somos seres que nos relacionamos con otras personas, y que esas relaciones pueden hacernos más autónomos o menos autónomos, o mejor dicho, pueden hacernos ejercer acciones que sean más autónomas o menos autónomas, ¿no? Porque hay relaciones o contextos que ayudan a que seamos más autónomos y hay otros que no. Por supuesto, pero también tenemos que tener en cuenta que en realidad
no, digamos, ni Beauchamp ni Childress están hablando de ningún tipo de interferencia, ellos dicen sin elementos de control externo. Y otra de las cuestiones que ellos reconocen y que es importante es que en realidad estos 3 puntos que vos señalabas al principio para que una acción sea autónoma requieren una satisfacción sustancial. Ellos reconocen en un punto que es imposible que, por ejemplo, tener conocimiento total. No podemos tener un conocimiento total de todas las circunstancias, ni quizás somos tan completamente intencionales, ¿no? Todo el mundo sí se nos caería encima para decirnos, bueno, hay un montón de acciones que en realidad no sé cuán intencionales son, aun si pensamos y estamos convencidos que estamos haciendo acciones voluntarias intencionales, ¿no? Y por supuesto lo que vos señalabas, hay montones de elementos de control externo, aunque se están pensando acá en los más obvios. O sea, si viene alguien y me pone una pistola, obviamente que mi acción no va a ser autónoma. Pero después tenemos toda esta gama para trabajar que en realidad nos lleva a otro punto que es tan importante en la bioética, y es el poder salirnos de los blancos y los negros, ¿no? Hay una serie de grises con los que tenemos que poder trabajar, que a veces nos resultan incómodos, no son definiciones tan tajantes, pero bueno, es parte del desafío, ¿no? Y otro aporte que también hace la teoría feminista sobre el concepto de autonomía, que es muy importante, tiene que ver con el estatus o estado de las personas. Y lo que dice una feminista muy, muy famosa para nosotras, que es Catriona Mackenzie, ella dice que la autonomía no solo, digamos, para ejercer autonomía no solo hay que tener capacidad, sino que hay que tener estatus para ejercer esa autonomía. Y a mí me parece muy relevante este aporte que hace ella, porque por supuesto que lo trae justamente desde el feminismo, y ella dice, las mujeres siempre fueron personas capaces, ¿no? Desde que son seres Homo sapiens sapiens, pero efectivamente no tuvieron el estatus moral para tomar decisiones. Entonces, a veces, con la capacidad, la intención y el conocimiento no es suficiente, sino que necesitamos otra capa, diría Florencia, para hacer o para ejercer acciones autónomas, y tiene que ver con el estatus o el estado social que tiene cierto grupo de personas. Y también a mí me hace acordar mucho esto a las personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico, que eventualmente es el mismo ejemplo, digamos, vos podés ser una persona completamente capaz para tomar una decisión, pero si tenés un diagnóstico psiquiátrico, el estatus moral de esa persona ya lo pone en un lugar de por lo menos dudoso, ¿no? De tener cierta... de no estar 100% seguros de que esa persona efectivamente puede tomar una decisión autónoma con todas sus decoraciones, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Es un punto que es realmente muy importante y que el feminismo trae a la palestra. Entonces, para redondear esto, que lo vamos a diferenciar un poco, ¿no? El concepto de autonomía, como lo llaman las feministas, de autonomía relacional, un poco versus, pero no es un versus, en realidad ellas toman el concepto de autonomía personal y dicen, bueno, esto es necesario, pero no es suficiente, y digamos le agregan todo este corpus teórico que estuvimos desarrollando aquí, porque además lo hace más concreto, lo hace más pragmático, no sé si pragmático, pero sí que refleja mejor la realidad de las personas que estamos acá, hola, tomando decisiones en el ámbito de la salud, como decía Florencia al principio. Y en este sentido hay 2 herramientas que tenemos en la práctica que justamente garantizan o debieran garantizar que tomemos decisiones de manera autónoma, y una de ellas es el consentimiento informado. Sí, exactamente, ¿no? A través del consentimiento informado podemos decidir qué es lo que queremos, como por ejemplo tratamientos. Sobre todo uno lo tiene que pensar en, bueno, tratamientos que pueden llegar a ser
o problemáticos, o digamos que pueden haber diferentes alternativas. Quizás hay cuestiones que se dan por hechas, como no sé, cuando uno va a una consulta, no te están pidiendo el consentimiento informado para ir a una consulta, pero cuando se empiezan a hacer determinados tratamientos, cirugías, ahí es muy importante que esté presente, pero que esté presente desde la perspectiva verdaderamente bioética o filosófica, ¿no? Cosa que muchas veces no es así. Lo que hay es una especie de documento legal que en realidad no sirve para nada, en donde uno en realidad termina abdicando de su autonomía, ¿no? O sea, entro acá, hagan cualquier cosa que yo consiento. Bueno, eso es el opuesto, es la antítesis de lo que debiera ser el consentimiento informado, que es un proceso en donde justamente se explican las distintas situaciones, las distintas posibilidades, qué pasa si no hago ese tratamiento, qué pasa, digamos, si hay otros tratamientos alternativos. Y bueno, en función de esto, la persona decide qué es lo que va a hacer. En el mundo de la investigación es donde tiene, digamos, mayor difusión. Normalmente ninguna investigación se puede hacer si no hay un verdadero proceso de consentimiento informado, por lo que implica una investigación, porque es algo extra, ¿no? Si bien, por supuesto, hay exenciones al consentimiento informado y a veces también se lo toma de manera por ahí a rajatabla cuando hay investigaciones en las cuales uno tiene que trabajar de otra manera, ¿no? Sobre todo en ciencias sociales aparecen cuestionamientos de cómo hacer este consentimiento informado, porque a veces lo que quiero investigar, si yo le digo que va a participar de una investigación, puede sesgar los datos o la información que yo reciba. Y esto, digamos, hace que haya una diferencia. Pero redondeando, como decías, Paola, recién, uno se encuentra con el consentimiento informado en el ámbito clínico, no en toda situación, sino en algunas. Uno tiene que tener mucho cuidado para que esto no se tergiverse y termine apareciendo como si fuera una herramienta legal de la institución en lugar de un instrumento de protección y de decisión del paciente o la paciente. Y también aparece en el ámbito de la investigación ya con mucha más fuerza, con más presencia, ¿no? El consentimiento informado, porque en investigaciones uno tiene que realmente voluntariamente querer participar de esas investigaciones, entender qué es lo que va a pasar, cuáles pueden ser las consecuencias para su salud, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien, como decía recién, muchas veces lo que sucede es que por ahí hay como un exacerbamiento del consentimiento informado y hay situaciones en las cuales uno dice, bueno, por ahí se realiza la investigación y después se pide consentimiento informado. Bueno, estas son otras cuestiones que cuando hablemos de investigación las podemos tomar. Pero vos decías que había dos herramientas. Uno, el consentimiento informado, que ya bien lo describiste vos, y que está bueno eso que dijiste, que no se transforme como quizás a veces pasa en una herramienta legal para los profesionales, sino en una oportunidad para que las personas tomen decisiones de manera autónoma. Y la otra son justamente lo que se llaman decisiones anticipadas o directivas anticipadas o declaración vital, testamentos vitales, tienen muchos nombres, y de lo que se trata es que justamente tengas la oportunidad, o sea, es un documento también, por supuesto, voluntario, siempre, insisto, son herramientas prácticas para ejercer la autonomía, que tiene instrucciones que realiza cualquier persona en pleno uso de sus facultades mentales con el objetivo de que tengan efecto cuando no pueda expresarse, ya sea o porque no está lúcida o porque cualquiera sea el motivo. No solo puede esa decisión o testamento vital expresar sus propias decisiones de manera, como bien dice el término, anticipada, sino que también puede delegar esa toma de decisión a una persona. O sea, nosotros podemos decir, yo cuando no esté lúcida quiero que hagan esto o esto de mí, o yo cuando no esté lúcida quiero que esta persona tome decisiones sobre mi cuerpo o lo que quede de él, ¿no?
Digo, en el marco legal argentino, ¿esto es posible? Sí, no, lo que iba a agregar es que es muy importante muchas veces, digamos, uno no puede prever exactamente lo que va a pasar cuando ya no esté lúcido. Entonces es muy importante muchas veces decir, bueno, yo delego, no sé, en mi hija, en mi pareja, estas decisiones que muchas veces tienen que ver con sentido común. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que esa persona hubiera realmente querido y que se respeten esos valores, ¿no? Entonces es una opción muy interesante poder delegarlo en otra persona. Totalmente. Me parece que es recontra útil, pero bueno, tiene que estar enmarcado en un marco legal, valga la redundancia, perdón por la repetición. En Argentina lo tenemos. Y lo que es importante es que lo único que no podemos anticipar en estos testamentos vitales tiene que ver con la eutanasia activa. Si quieren saber sobre eutanasia pueden escuchar nuestro podcast futuro. Pero sí podemos decir acerca de todo lo otro. Y en todo caso, como no se puede decidir sobre la eutanasia, estas son las cosas, como decía Flor, que tal vez podemos charlar con otra persona y delegar esas decisiones y delegar esas decisiones hacia otra persona. Así que bueno, también es otra herramienta que tenemos para tomar decisiones aun cuando no estamos lúcidos o lúcidas. Bueno, me parece que con esto hemos dado una linda visión o bastante completa de este principio o este valor de la autonomía, las distintas vertientes o las distintas acepciones que puede tener, cómo se fue como modificando, complementando, ampliando, y por otro lado, cómo lo podemos poner en práctica, ¿no? Cómo hay herramientas bien concretas que nos permiten ponerlo en práctica. Exactamente, muy hermoso episodio. Gracias, Flor, como siempre, y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Paola, estuvo muy bien. Hicimos, me parece que espero que nuestros oyentes sigan acá al pie del cañón, escuchando nuestras conversaciones tan interesantes al respecto. Un beso. Hasta la próxima. Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina.